Mira que sabíamos que venía lluvia e iba a hacer frío este fin de semana en Japón, pero la sesión de Libres 2 nos ha dejado aún más fríos porque es que apenas se ha rodado, que yo sinceramente no entiendo muy bien por qué han hecho esto los equipos. Las condiciones no eran ideales, por supuesto, había momentos en los que estaba lloviendo pero no se podía todavía poner neumáticos intermedios, había momentos en los que no llovía pero no estaba para secos, no eran condiciones ideales y hacía muchísimo frío, pero no haber rodado apenas la gran mayoría de pilotos en esta sesión, la verdad que no lo entiendo muy bien. Así que os vamos a contar qué es lo que ha ocurrido en esta segunda sesión de los entrenamientos libres que hemos podido ver en el circuito de Suzuka. Los entrenamientos libres 2 del Gran Premio de Japón daban comienzo ya con lluvia. Ya sabíamos que esta era la sesión, según se pronosticaba, que había más posibilidades de que hubiese lluvia, pero también era la sesión del viernes que más intención había por sacar datos, porque es la misma hora que tendrá lugar mañana la clasificación y solo una hora más tarde que la carrera, pero la verdad que se han podido sacar muy pocos por esa lluvia y ya veíamos como cuando se empezaba a acercar el momento de comenzar la sesión había pilotos que ni siquiera estaban preparados, con un Max Verstappen que estaba prácticamente vestido de calle, con el mono de carreras, pero fuera del coche y sin intención ninguna de subir. Mismo caso de Fernando Alonso, que en este caso sí que estaba vestido de calle totalmente, dándose paseos por el box, o por ejemplo Charles Leclerc incluso llegando a marcharse al muro de boxes. Una persona que sí que estaba ya habiendo comenzado la sesión, como estamos viendo que llevamos 3 minutos de reloj, era Carlos Sainz, quien sí que estaba subido en el coche, pero la verdad que ya veremos que nos ha rodado demasiado. Un piloto que desde luego que no iba a estar era Logan Sargeant, porque después del accidente que ha tenido, que ha protagonizado en Libres 1, no llegaba a disputar esta sesión. Va a poder correr el fin de semana que queda, no le va a pasar como en Australia. El chasis es lo que está bien del coche, pero el resto estaba con bastantes complicaciones. Ha roto los alerones, que eran nuevos por parte de Williams, entonces va a tener que llevar una especificación antigua. Hay dudas en la caja de cambios y Williams no le daba tiempo a solucionar los problemas para estos Libres 2, pero ya os digo que tampoco se ha perdido demasiado. Sargeant. También veíamos a Iwasa, o el otro piloto japonés que ha estado subido en el día de hoy en los Libres 1 en sustitución de Ricciardo, ahora en el muro de boxes, junto además a Liam Lawson, quien no se puede subir, o bueno, podría llegar a subirse, pero no contaría como ese piloto rookie que los equipos están obligados a darle una sesión de Libres 1, realmente están obligados a darle 2, así que por ese motivo él nos ha subido y le vemos en ese muro de boxes. Pasaban 13 minutos hasta que ya veíamos el primer coche salir a pista, que era Lewis Hamilton, y lo hacía con neumáticos medios. Y realmente, ¿por qué no estaban saliendo? Bueno, en este momento no estaba realmente lloviendo, pero la pista había estado lloviendo antes y estaba muy fría la pista, casi a niveles de temperatura ambiente. Estaba a 17 grados, lo cual era casi 10 grados menos de lo que había en Libres 1, que es unas condiciones muy bajas, y es que Hamilton no llegó ni siquiera a completar una vuelta completa y regresaba a boxes. Fijaros también en la tabla de tiempos que a Ricciardo ya sale en segundo lugar y sin la P de que estaría en el pit lane, y efectivamente estaba saliendo, pero también empezaba a reportar que estaba empezando a llover y que no podía rodar más, y es así porque estaba empezando a llover en el sector 1 de una manera bastante fuerte. Así que de nuevo todos a boxes y veíamos aquí en este momento a un Max Verstappen hablando con Helmut Marko. El primero de los coches en salir con neumáticos ya intermedios era Oscar Piastri y la realización por supuesto se fijaba en él, pero rodó demasiado Piastri. Pues estamos diciendo que es que la pista no ha llovido lo suficiente como para decir sí, está para intermedios, y por lo menos podemos sacar datos o experiencia de los coches en mojado, y es que no llegaba ni siquiera tampoco a completar una vuelta y regresaba. En este caso decía que tampoco estaba tan mojado para los neumáticos intermedios y por ende regresaba a boxes. Otro piloto que salía era el piloto local Yuki Tsunoda, que iba fuera de pista, y aquí vemos como también en este momento le reportan que no va a llover más. Falta media hora, veremos a los coches salir en esta última media hora. Bueno, quien sí que los veíamos desde luego eran los dos RB, porque también en este punto salía Ricciardo a pista y ellos sí que llegaban a completar vueltas con un Tsunoda que marca morado en todos los sectores, pero es que no había sectores más allá, entonces está claro que los iba a marcar. Salía también Alexander Albon con esos neumáticos intermedios. Tsunoda mejoraba aún más su tiempo, vemos 5 segundos de ventaja frente a Ricciardo, pero tampoco es que haya tirado. Se fijaba la realización en el piloto local y también veíamos a los dos Sauber en este punto salir, con Guan Yu Zhou siendo a la cabeza, pero también por supuesto salía Valtteri Bottas,
pero los dos rodaban una única vuelta y regresaban ambos a boxes. Fijaros que el que está el piloto de delante es Zhou, pero es que está detrás también Valtteri Bottas. Ambos habían regresado tras una única vuelta. Le vemos con neumático medio, pero porque aprovecharon a hacer una prueba de parada, que sabemos que Sauber lo necesita. La realización además se fijaba en Aston Martin, en el Aston Martin de Stroll, que es el único que ha llevado las mejoras porque querían sacar datos y se tendrán que conformar únicamente con los datos que hayan podido sacar en Libres 1. Alonso, dentro de lo malo, pues no pierde tanto experiencia frente a Stroll con estas mejoras. Veremos mañana cuando las prueben ambos. Claro, este poco rodaje, porque aquí vemos también, por ejemplo, el coche de Carlos Sainz sin neumáticos y demás, este poco rodaje va a hacer que los Libres 3 de la madrugada de mañana a las 4:30 de la mañana, horario español, sean más interesantes. Volvían a salir los Sauber a pista con Guan Yu Zhou y vemos a un Carlos Sainz montado en el coche. ¿Sería ya cuando vayan a salir los pilotos de Ferrari? Bueno, desde luego quien no iba a salir, quien no tenía ni una sola intención, era Max Verstappen, que seguía hablando con Helmut Marko. Y primer neumático blando. Recordar que cuando faltaba media hora ya se nos había reportado que estaba dejando de llover y aquí en este punto Magnussen ponía el neumático blando, aunque él decía que él llevaba los neumáticos blandos, que todavía no estaba realmente para blandos, mientras que Albon, que había estado rodando con intermedios, comunicaba que estaba ya para blandos. Realmente sí que estaba para blandos, vimos algún que otro piloto también poner ese compuesto, como es el caso de un Oscar Piastri, que viene dándolo todo y realmente se conseguía poner en primer lugar. Pues obviamente si ya la pista está un poco más seca, pues mejor que su Noda con neumático intermedio lo iba a hacer. Pero también vemos a otros pilotos, como es el caso de la ventanita pequeña, a Fernando Alonso bajarse del coche sin siquiera haber salido o intentado salir a pista. Oscar Piastri mejoraba más su tiempo, mientras que vemos también en la ventana pequeña cómo los Ferrari salían, pero realmente Carlos ni siquiera llegó a cruzar línea de meta para poder hacer un intento. Salieron para hacer pruebas de salida. Otro de los pilotos que habían salido era Lewis Hamilton con el neumático blando, que encima era capaz de mejorar y ponerse a medio segundo de Oscar Piastri. Sobre todo su tiempo lo perdió en el primer sector. También vemos a Leclerc, que cerraba vuelta para ponerse tercero, pero vamos, estaba a 4 segundos de Oscar Piastri y la sesión concluía, como os digo, con las pruebas de salida que se realizan siempre posterior a las sesiones, pero en este caso tomaron un poco más de protagonismo porque es que pilotos salieron únicamente a eso. Así que la sesión, bueno, nos dieron el gráfico también de cómo ha acabado la tabla de tiempos, que la verdad es indiferente porque realmente han rodado 2 pilotos con neumático blando y el resto pues simplemente han estado saliendo y entrando. Piastri ha sido el piloto más rápido, Hamilton segundo y Charles Leclerc tercero, pero como os digo, Leclerc ha estado a 4 segundos. Luego está Tsunoda con neumático intermedio, Ricciardo, Norris, Carlos Sainz y ya pilotos sin tiempo, Zhou, Bottas y Albon, que estos sí que salieron pero no llegaron a completar ni siquiera una sola vuelta y la realización ni siquiera nos puso la tabla de tiempos de los 10 últimos pilotos, porque realmente no tiene mucho sentido, claramente, ya que al final ni siquiera han llegado a completar vuelta. Pero bueno, los 10 últimos pilotos, según el tiempo que pudimos llegar a ver, son los siguientes. Nos encontramos a un Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Max Verstappen, Logan Sargeant, Pierre Gasly, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Stroll y George Russell en los últimos puestos, pero que esto es un orden de pues cómo habían quedado en la sesión anterior. Así que este ha sido el resumen a esta segunda sesión de los entrenamientos libres que hemos podido ver. Os vamos a poner, pues porque siempre lo hacemos básicamente y por no perder las costumbres en estos resúmenes de los entrenamientos libres, el gráfico con los neumáticos que han salido. Al final, como vemos, os estamos diciendo, pues Ocon no ha llegado a completar vuelta, o por lo menos al final no se le ha puesto porque es una vuelta muy lenta, pero vemos que sí que ha hecho 3 vueltas con neumático blando a final de todo. También luego hemos visto a muchos pilotos, al final este es el mismo compuesto intermedio, lo único que hace una vuelta, para, una vuelta, para, una vuelta, para y otra vuelta. Entonces por eso es que sale de tal forma, pero luego ha habido pilotos que ni siquiera han salido, que no es que no hayan completado vuelta, es que desde Verstappen, Sargeant obviamente que no corría, Gasly, Checo, Alonso, Stroll y Russell no han salido siquiera a intentar hacer una vuelta. Los sectores son estos, pero como os hemos dicho, Hamilton ha marcado récord en el segundo y tercer sector y donde lo ha perdido todo frente a Piastri, que ha sido quien ha liderado, es el primero, así que más o menos
así es como iban a quedar. Y en cuanto a velocidades puntas, así es como han marcado las velocidades puntas en esta sesión. La verdad que muy poco rodaje, lo único que sacamos positivo para estos días es que al final mañana en los libres 3, repito, 4:30 de la mañana, vamos a tener mayor rodaje. Pocas conclusiones podemos llegar a sacar después de estas dos sesiones porque solo tenemos la primera sesión y bueno, no ha sido unos libres 1 pensándose en que no se fuese a rodar en libres 2, entonces lo único que podemos llegar a sacar quizá como conclusión del día de hoy es que efectivamente Carlos Sainz está cerca, entre comillas, de Red Bull, porque luego veremos la distancia real cuando ya lleguemos a fuego real, pero lo que vimos en libres 1 es que se ha sentido muy cómodo, que eso es positivo, ha estado mejor que su compañero de equipo desde la primera sesión de entrenamientos libres, en la segunda Carlos ni siquiera ha llegado a hacer vuelta y cerca de los Red Bull, así que se plantea como la alternativa una vez más a pelear frente a Red Bull este fin de semana. Mientras, al igual que sacamos esa conclusión, os decimos que Red Bull, al igual que era la expectativa, vienen muy fuerte, vienen muy sobrados, sería quizá incluso llegar a decir la palabra, y desde luego sería raro no verles en lo más alto del fin de semana, pero está ahí ese Carlos Sainz que está intentando luchar. Veremos en qué puesto están. Lo positivo también es que hemos visto en los libres 1 por lo menos a Checo bastante igualado a un Max Verstappen que este circuito se le da bastante bien, así que podemos tener quizás hay rivalidad. Hablaros también, lo positivo de que no haya habido rodaje en los libres 2 es que Alonso no ha perdido una hora frente a Stroll con las mejoras. ¿Funcionan o no funcionan las mejoras? Pues la verdad que es que no podemos saberlo porque ha habido solo una sesión de libres y Stroll no ha hecho nada espectacular. Sí que no ha tenido una pista en condiciones para hacer vuelta, de por sí además ha estado siempre rodando con bastante combustible. Sabemos que lo que está tratando de hacer Aston Martin es conseguir mejorar su ritmo de carrera, entonces han estado probando eso, ellos tendrán sus conclusiones y mañana en los libres 3 será una sesión muy activa con Alonso además debutando con estas mejoras y veremos hasta dónde es capaz de llevarlas. Esto ha sido todo por este vídeo, realmente hay muchas cosas que comentaros que os iremos diciendo e informando a lo largo del día, así que yo que vosotros no me perdería nada de lo que vamos a estar contándoos durante todo el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a estar realizando en el día de hoy y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.